Hoy hablaremos sobre las algas marinas. Las algas marinas son organismos acuáticos que pueden obtener su propia energía y alimento a través de la fotosíntesis. Ellas juegan un rol importante en los ecosistemas marinos, ya que sirven de alimento y refugio para otras especies, limpian las aguas costeras y absorben el dióxido de carbono, contribuyendo a prevenir los efectos dañinos del cambio climático. Pero también forman parte de nuestra vida diaria, ya que ellas producen más del 50% del oxígeno de nuestro planeta y además están presentes en alimentos como el sushi y las sopas asiáticas, el yogur, pasta de dientes y hasta en cosméticos, productos farmacéuticos, fertilizantes y alimentos para animales. En nuestro país existen distintos tipos de algas, cada una con características y condiciones particulares. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña la doctora Cindy Fernández García, docente e investigadora de la Escuela de Biología, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica y directora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Cindy, sea muy bienvenida a Conciencia. Vamos a hablar de un tema importante como algas marinas. Sea muy bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Empecemos por ahí. ¿Qué son algas marinas? Bueno, vamos a ver, el concepto de algas es un concepto muy amplio. Incluye organismos que producen alimentos. Micro y macro. Micro y macro. Comencemos por ahí también. El general, el concepto de algas es un grupo grande de organismos. Entonces son organismos que producen alimento, o sea que son fotosintéticos, organismos que son acuáticos y que son muy sencillos. Esas son las tres características fundamentales de un alga. Y entonces luego las vamos a caracterizar por macro y micro. Entonces macro es que las podemos ver, las podemos tocar, las podemos oler incluso. Y micro es que necesitamos un microscopio para poder observarlas, que digamos tomamos una muestra de agua, se ve verde, sabemos que hay algas, pero no las podemos ver y la única forma de hacerlo es por medio de un microscopio. Entonces esas son las microalgas. Unicelulares. Unicelulares por lo general, a veces hay como algunos filamentitos pequeñitos, ¿verdad? También, pero por lo general son unicelulares, que son una sola célula. Y también las podemos caracterizar por dónde viven, si viven en el mar, si viven en el agua dulce, si viven en la tierra, porque de hecho muchas veces también nos las topamos en la tierra terrestres también. Tierra húmeda, me imagino. Sí, por lo general siempre van a ocupar un poquito de tierra húmeda. Yo no sé si alguna vez han visto todas esas paredes de cemento que se llenan de costras anaranjadas o las hojas de los árboles o a veces los troncos de los árboles se llenan de filamentos o de pelitos como anaranjados. Esas son algas que dependen del agua y en mayo, ahorita cuando empieza la lluvia, empiezan a salir más. Hay rojas, hablando de macroalgas, hay rojas, hay pardas y hay verdes. Exacto. Morfológicamente son muy diferentes, coméntenos un poquito. Tienen muchísimas características diferentes. Los tres grupos principales se diferencian por el color principalmente y son pigmentos que encontramos dentro de las células de estos organismos. Y entonces sí las vamos a clasificar en rojas, porque se ven en su mayoría rojo, verdes y pardas. Y cada una cumple una función diferente en el ecosistema marino. Casualmente le iba a preguntar, hablemos de la función ecológica de las macroalgas principalmente. Al igual que las plantas, los animales se alimentan. Esa es una de las principales funciones que tienen, se alimentan de algas. Por otro lado, forman ecosistemas. Entonces, por ejemplo, tenemos bosques de algas donde habitan organismos como caracoles, cangrejos, bueno, cualquier cantidad de fauna marina, e incluso ahí ponen sus huevos, ¿verdad? Depositan sus huevos en estos organismos, entonces funcionan como un hábitat para que estos organismos vivan. Y por otro lado, ya los seres humanos, muchas veces en muchas culturas asiáticas estos cultivos vienen desde hace muchísimo tiempo, entonces a nosotros nos funcionan como alimento, como funcionan en farmacéuticas, como medicamentos, etcétera. Entonces hay muchísimas funciones que también a los seres humanos nos servimos de esos organismos para poder comerciar productos. Una nota curiosa, Cindy, ¿qué la motivó a usted a estudiar algas marinas? Yo creo que fueron mis papás. Mis papás aman el mar, entonces creo que ellos me guiaron hacia el camino de apasionarme por el mar
porque siempre anduvimos de pequeños en el mar y tengo un montón de fotografías en el mar con mis papás. Y por otro lado, cuando entré a la universidad... O sea, los corales, los peces, algún otro elemento del mar. Cuando entré a la universidad, de hecho eso fue algo interesante, lo que más me gustó fue la botánica. Y entonces, cuando yo combiné el mar con la botánica, perfecto, las algas marinas, porque son las plantas del mar. Qué increíble. En el 2014, ustedes propusieron hacer un catálogo fotográfico de las macroalgas marinas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Hablemos un poquito de esta experiencia ya de más de 10 años. Sí, correcto. Que ustedes tienen. ¿Cómo surge la idea? ¿Quiénes están trabajando en esto? Todo eso nos interesa muchísimo. Buenísimo. Cuando yo entré a la universidad, entré en el 2012, mi idea era tener toda la biodiversidad de macroalgas del país documentado, ¿verdad? Porque eso no existe. De hecho, los últimos catálogos son de 1945, cuando personas extranjeras vinieron a Costa Rica a hacer estudios. Luego en los 80s, el profesor Ricardo Soto, que ya falleció, que fue mi tutor de maestría, de hecho, él empezó a trabajar muchísimo y empezó a engordar la colección de macroalgas de la universidad. Entonces, bueno, después cuando yo regresé, habían algunas cosas, ¿verdad? Unos documentos por acá, otros documentos por acá, pero nunca ha habido un catálogo o algo que nos diga, bueno, las algas de Costa Rica son estas, tenemos estos números. Catálogo digital, estamos hablando ya exacto, digitalizado. Y con fotografías, etcétera. Entonces, antes lo que veían eran monografías, artículos pequeñitos con las descripciones de cada una de ellas. Entonces la tarea era, bueno, tenemos que enseñarle al país qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, y con fotografías para que las puedan identificar. Entonces, desde el 2014 empezamos a meter estos proyectos, que son uno en el Pacífico y otro en el Caribe, para dar a conocer qué es lo que tenemos, cuántas especies hay, especies nuevas, hemos encontrado cosas. Y entonces... Y especies no descritas también, me imagino. Especies no descritas, exactamente. Están en proceso de clasificación. Exactamente. Esto es un grupo de estudiantes que han estado conmigo. En este momento somos como 8 o 9 personas que estamos trabajando sobre esto. Y todavía tenemos muchas preguntas, pero ya por lo menos tenemos una base para comenzar, y entonces tenemos un catálogo digital en línea, una página web donde las personas se pueden ingresar. La página es Algas Costa Rica. Totalmente abierto. Totalmente abierto al público, claro, con fotografías, la especie, el nombre, y lo que queremos es sacar algunas guías ya después de campo, pero todavía tenemos como algunos problemas con identificación de especies nuevas, entonces estamos trabajando muchísimo en eso. Vamos a hablar de la metodología en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y ya regresamos. Puede acceder al catálogo digital de algas en sites.google.com/view/algas-UCR. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Cindy Fernández García, quien es investigadora y docente de la Escuela de Biología y del CIMAR, también directora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Hablemos un poquito de la metodología, que siempre me interesa abordar ese tema. Ustedes van al mar y ¿cómo proceden? Todo empieza aquí en San José. Alistamos los equipos, tenemos equipos de buceo, tenemos un buen equipo por dicha. Entonces, vamos al campo, llevamos todo el material. ¿Cuántas personas, Cindy? Por lo general vamos 4 a 5 personas, porque el tema del buceo tiene mucho tema de seguridad y de manipulación de equipo, etcétera. Todos tienen las licencias, todo al día. Todos tenemos licencias, exactamente, no se puede bucear sin licencia, entonces contratamos personas en las comunidades para que nos faciliten el transporte, y entonces hacemos toda la operación de buceo. Y ahí, entonces, bueno, empezamos a colectar. Tenemos unos dispositivos muy interesantes que hemos ido como ciencia tica,
Son frasquitos que vamos pegando con unas ligas, entonces vamos echando cada espécimen en un frasquito separado. Entonces, el detalle es fotografiar y ese mismo espécimen lo colectamos, lo echamos en un frasquito, nos lo traemos al laboratorio y con eso hacemos... Fotografiar en el agua, ahí donde ustedes en el agua, exactamente. Porque eso es lo que nos va a dar el color, las texturas que tienen las diferentes algas. Y en el laboratorio ya empezamos a procesar la parte de morfología, les podemos hacer cortes, etcétera, y genética, que es la otra parte importante. Sí, y le iba a preguntar, ¿diferencias entre la clasificación morfológica y la que nos da la genética molecular? Muchísimas. Hablemos un poquito al respecto. Tenemos dos casos muy interesantes. Hay algas que, por ejemplo, se ven en la zona intermareal se ven de una forma, en la zona submareal, o sea, más profundo, a 3, 4 metros de profundidad, se ven de una forma. Y es la misma. Y es la misma cosa. A veces más bien tenemos lo contrario, dos cosas que son muy similares, pero son dos especies diferentes. Entonces, eso es uno de los temas importantes. ¿Qué pesa más ahí? ¿La genética molecular o...? Esa es una de las preguntas que yo le hago a mis estudiantes, ¿qué pesa más? Y yo digo ninguno de los dos, las dos cosas son importantes. Yo creo que la genética es una herramienta que nos da luces de por dónde ir, pero la morfología también es importante para poder identificarla, para verla, etcétera. O sea, la genética molecular no va a sustituir nunca la morfológica. Yo creo que no, definitivamente. Y el ojo humano siempre vamos a tener como esa parte importante para... ¿Cuántos especímenes? No el número exacto, pero más o menos en el orden de 1000. ¿Cuántos tiene este catálogo? En este momento tenemos casi 4000 especímenes que hemos colectado a lo largo de estos años. Y en Costa Rica más o menos hay unas 320 especies, un poquito más reportadas en este momento. Y con este montón de especímenes estamos aumentando la flora casi en unos 100 especies más. ¿Cómo se procede con esas especies no escritas anteriormente? ¿Usted trabaja en colaboración con otros grupos internacionales? Sí, correcto. Tenemos en este momento colaboración con investigadores en Bélgica, con investigadores en Colombia, con investigadores en España. Entonces, como es tanta la diversidad de organismos, eso es una de las principales colaboraciones que hacemos y con especialistas en diferentes grupos de algas para poder identificarlas. Un aporte fundamental de este catálogo es en docencia e investigación también. Definitivamente. ¿Ustedes lo utilizan en los cursos de botánica? Constantemente estamos caracterizando y dándole a los estudiantes el material en fresco, ¿verdad? Para que ellos puedan observarlo. Y constantemente lo estamos usando en el aula para que ellos lo identifiquen, lo vean. Actualizamos la información, que eso es algo muy importante también. Todos los años hay una actualización de cuántas son las especies nuevas de Costa Rica, etcétera. Entonces, ¿y el catálogo se puede accesar en cualquier parte del planeta? En cualquier parte, sí. No es una página web que es totalmente libre y la gente puede accesarlo, puede ver las fotografías. Ahorita solo tenemos los especímenes que ya están correctamente identificados y que los tenemos ahí y las personas pueden entrar al catálogo y ver las fotografías. En forma multidisciplinar, ustedes hacen estudios de paleontología, morfología, también genética, como base para describir la evolución y distribución de los rodolitos. ¿Qué es un rodolito? Explíquenos. Bueno, los rodolitos son algas rojas, del grupo de las algas rojas, y son como bolitas, como esferas, y parecen corales, pero son de color rosado. Entonces, lo importante de estos organismos es que tienen carbonato de calcio, igual como los huesos de nosotros. Entonces es una estructura de carbonato con estructuras con células orgánicas. Entonces estos organismos forman, si los ponemos todos juntos en un área muy grande, vamos a formar un manto de rodolitos y ahí viven un montón de organismos. Entonces lo que hemos determinado es que hay lugares en Costa Rica, como la isla del Coco, la isla del Caño, el Pacífico Norte de Costa Rica. En el Caribe no encontramos tantos, pero sí se encuentran como desagregados. Y son lugares donde estructuralmente son importantes de hábitat para muchos invertebrados. Que incluso hay muchos organismos que crecen ahí que tienen importancia comercial. ¿Están mayormente concentrados en algunas áreas cerca de los corales? Sí, cerca de los corales
Y por ejemplo, en la Isla del Caño, los operadores de turismo llevan a los turistas a estos lugares porque las tortugas se alimentan en estos lugares. Entonces hay una gran cantidad de tortugas y ellos, sin darse cuenta, el ecosistema del manto de rodolitos, de algas, les está dando un hábitat para que ellos puedan llevar turistas a estos lugares. Sí, ecológicamente tienen muchísima importancia y se concentran muchísimo en algunos lugares de nuestro país. Entonces, un espécimen particular es estudiado por diferentes profesionales en diferentes disciplinas. Sí, porque bueno, forman ecosistemas, entonces hay corales adheridos, hay otras algas, hay tortugas, peces que andan por ahí, entonces es todo un ecosistema. Medidas de conservación, a partir de todo ese conocimiento, hablemos un poquito al respecto. Este proyecto es muy bonito porque lo estamos trabajando con geología, con la Escuela de Geología, con un geólogo que se llama Valentín Chesnel. Él trabaja la parte de rodolitos fósiles y yo trabajo la parte de rodolitos actuales. Entonces hemos encontrado un montón de cosas que son lindísimas de investigar del ecosistema, etcétera, y todo esto termina en conservación. En la conservación de estos ecosistemas, porque estos ecosistemas de algas no son protegidos actualmente. Pero, bueno, afortunadamente, gracias a nuestros trabajos, la Isla del Coco ya incorporó este ecosistema como un objeto de conservación. Entonces, ya está en los mapas, ya tenemos estos puntos donde hay que conservarlos, hay que preservarlos y son lugares de alta diversidad. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. Puede colaborar con el monitoreo de playas usando la aplicación Epicolet 5 Monitoreo del Sargazo. Estamos conversando con Cindy Fernández García, quien es investigadora, docente de la Escuela de Biología y del CIMAR, especialista en algas marinas. La gran problemática del sargazo. Coméntenos qué entendemos por sargazo en ese contexto que veníamos describiendo anteriormente y cuál es el problema que tenemos. Bueno, el sargazo es un alga parda flotante. Bueno, hay flotantes y hay sargazos que están adheridos en las rocas. Actualmente tenemos un floramiento, una floración de algas, o sea, es una propagación. Estas algas empiezan a reproducir muchísimo más de lo que se reproducían antes. Y entonces tenemos que en el Caribe, en ciertas épocas del año, en este momento de hecho está llegando, es más o menos al principio del año, y tenemos playas completamente inundadas por sargazo, por esta alga parda, principalmente en el Caribe. Entonces, en muchos lugares, en México, en Honduras y en todas las islas del Caribe, actualmente están siendo muy afectadas por llegadas masivas de estas algas y económicamente tiene impactos. ¿Por qué se da ese, qué podríamos decir, sobrecrecimiento de estas algas? Estas algas... ¿Se ha estudiado ese factor? Sí, bueno, originalmente estas algas crecían en el Atlántico Norte. De hecho, fue Cristóbal Colón el que descubrió este lugar, se llama el Mar de los Sargazos, es un lugar natural totalmente, pero aparentemente por ciertos factores como disminución en las corrientes, cambio climático, el polvo del Sahara, parece que ha afectado mucho la concentración de nutrientes en el Atlántico Sur. Entonces la mancha se movió hacia el Atlántico Sur y por corrientes, la corriente tiende a jalar del Atlántico Sur hacia el Caribe de América. Entonces es un tema multifactorial, todavía no hay una explicación clara de qué es lo que está pasando, lo que pasa es que hay un sobrecrecimiento de estas algas y aparentemente es un tema antropógeno. Exactamente, ¿y qué hacer? ¿Cuál es la recomendación, digamos, en esas playas donde tenemos sobrepoblación? Digamos, lo que hay que atajar, el alga no es mala por sí, el alga es el síntoma de una enfermedad, nuestros océanos están enfermos y eso es una realidad que tenemos que ver. Lo importante es atajar el problema de raíz, los nutrientes en el mar, eso es algo que es muy importante, los desechos orgánicos que tiramos en el mar están afectando los ecosistemas. Entonces hay que atacar eso por ahí y a la llegada del sargazo es lo que nosotros estamos trabajando actualmente con las comunidades, cómo recogerlo para no afectar la arena, porque en la arena viven otros organismos,
a quién le toca recoger el sargazo, ¿verdad? Es un mapeo de actores gubernamentales, institucionales, a quién le toca recogerlo. El sargazo se puede aprovechar. Hay muchísimas compañías que en este momento están aprovechando este recurso. ¿En qué? Y entonces lo están aprovechando, se pueden utilizar como fertilizantes, se puede utilizar como hacer bioplásticos, ¿verdad? Se mezcla con plástico y se genera un producto. Se puede utilizar en farmacéuticos, hacer jabones. Bueno, hay una cantidad de usos que se le puede dar a estas. ¿En Costa Rica no está desarrollada esa industria? En este momento no. En este momento estamos monitoreando las playas. De hecho, tenemos un proyecto de ciencia ciudadana donde las personas del Caribe nos pueden decir en una aplicación que se llama Epicollect, y el proyecto se llama Monitoreo de Sargazo. Ellos pueden acceder para tomarnos una fotografía y decirnos cuándo está llegando. Eso es algo importante para poder predecir cuándo va a llegar la mancha de sargazo. ¿No hay ningún emprendimiento, digamos, que se haya planteado para aprovechamiento en este momento de estas algas? En nuestro país no, en el resto del Caribe ya hay compañías trabajando en esto y actualmente tenemos un proyecto con España y República Dominicana con fondos españoles para poder ver un poco tratar sobre estos temas de cómo podríamos utilizarlo aquí en nuestro país. Interesante, ¿verdad? Ahí se despierta una posibilidad de desarrollo industrial. El problema de esto es que no es algo que siempre está. En Costa Rica hay años que están, hay años que no están. Entonces la parte tecnológica de cómo utilizarlo a veces es muy costosa para algunas personas, ¿verdad? Entonces yo creo que de parte de la universidad... desarrollar una industria para que el recurso sea limitante. Exacto, porque la materia prima no siempre está. Entonces yo creo que la universidad tiene esa capacidad para poder generar una tecnología que no siempre se utilice, pero que en el momento en que está, se puede utilizar. Claro. Participación de estudiantes, ya de una u otra forma usted lo indicó, pero de trabajos finales de graduación, tesis... Un montón. Asistentes... Tenemos un equipo bastante grande. De hecho, yo sin mis asistentes y sin mis manos derechas y izquierdas no podría estar aquí trabajando en este tema. Son una parte fundamental. De hecho, ellos me acompañan a las giras, vamos juntos, nos reímos juntos, colectamos juntos, hacemos cosas juntos. Ellos son los que trabajan en el laboratorio, vamos revisando las cosas y ya hemos sacado unas 4 o 5 tesis de maestría y de licenciatura en estos temas, que antes en Costa Rica pues estos temas eran no se conocían y no se trabajaban tanto. Claro. ¿Los especímenes están en el herbario de la Universidad de Costa Rica? Todos los especímenes cuentan con permisos del SINAC, que eso es muy importante, y nosotros siempre guardamos los especímenes en el herbario de la Universidad de Costa Rica. Como financiamiento, Cindy. A mí no soy experto en la materia, obviamente, pero muy caro todo esto. Pensar en el bote, pensar en los buzos. ¿Cómo logran ustedes financiar esos proyectos? Es caro, la biología marina es cara, definitivamente, pero nosotros logramos todo esto con los fondos que nos da la Universidad de Costa Rica, que al final son los fondos públicos. En esto se invierte, ¿verdad? En generar este conocimiento para la sociedad costarricense, pero también buscamos fondos externos, que esos colaboraciones con otras personas. Entonces nos unimos con ONGs extranjeras que están interesadas en el tema de sargazo, y en este momento estamos trabajando con Cooperación Española, con la ESID, y ellos nos están financiando parte de este proyecto tan grande. Excelente. Entonces no solo son fondos locales, sino que también hay fondos externos. Muchísimas gracias, Cindy, y desde luego muchos éxitos con estas interesantes investigaciones, y saludos a todo su equipo. Muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Gracias por acompañarnos a otro segmento de Conceptos. Soy Catalina Lao y como en cada programa de conciencia, les vengo a definir algunas de las palabras que se usaron. Hoy, por ejemplo, se dijo esto. Es una herramienta que nos da luces de por dónde ir, pero la morfología también es importante para poder identificarla, para verla, etc. La morfología es la parte de la biología que trata sobre la forma de los seres orgánicos y las modificaciones o transformaciones que experimenta. La investigadora usa este concepto cuando se refiere al aspecto físico de las algas que examinan, su color, textura y tamaño.
además de los otros aspectos internos que examinan en el laboratorio. Como señala la investigadora, tanto la estructura genética como las características físicas son fundamentales para una buena clasificación de las especies de algas. Pero también definiré la palabra que se usó aquí. Un sobrecrecimiento de estas algas, y aparentemente es un tema antropogénico. Exactamente. El concepto antropogénico hace referencia a todo aquello que proviene o resulta de las actividades de los seres humanos o que es producido por ellos. Este concepto se utiliza cuando se habla del crecimiento desmedido del sargazo, el cual, como apunta la investigadora, tiene distintos factores, desde los eventos naturales o ambientales hasta la contaminación causada por el ser humano, quien desecha gran cantidad de basura orgánica al medio ambiente, la cual termina afectando considerablemente los ecosistemas marinos. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de YouTube y Facebook. Hasta la próxima.